común cuando hay una dinámica de enfermedad llamada control, llamada, ¿verdad?, invalidación, son características bien típicas de una familia que opera bajo una dimensión, ¿verdad?, de codependencia, una dimensión de control, una dimensión como algunas personas lo categorizan, una experiencia tóxica en la cual los integrantes principales de la relación de familia o lo que son las personas que tienen, ¿verdad?, lo que es el patriarcado o el matriarcado dentro de esa unidad familiar, utilizan muchas formas, muchos medios para poder el control. Y cuando lo estilo que va afectando el desarrollo de los miembros de esa familia, particularmente lo que son los hijos. Y uno de los tentáculos de esa experiencia tóxica es el utilizar la religión como una forma de poder mantener, sostener o recuperar ese control, tanto parental como a nivel familiar. ¿Cómo lo identifico, doctor? O sea, ¿cómo yo puedo darme cuenta o qué características puede tener este mal uso de la religión o este mal uso respecto a la figura de Dios? ¿Cómo de pronto podría darme cuenta de eso? Uno de los síntomas, ¿verdad?, principales es que la persona, ¿verdad?, que está siendo perjudicada con este tipo de acercamiento experimenta dos síntomas principales acerca de la figura de Dios, y es que se siente culpable o se siente en alguna manera desvalidado, abandonado o fuera de la voluntad de Dios. O sea, muchas veces algunas familias parentales utilizan, ¿verdad?, lo que era una siempre utilizan inclusive en el ángulo de dos. Esto es lo que lleva a que la familia, esposa, marido, los hijos, sientan culpa. Al sentir culpa, pues es la persona lo da a confiarse. Porque entonces la piensa hacer sumisa, o entonces lleva un proceso de obediencia, pero no basado en una decisión voluntaria, una decisión de amor, una decisión basada en instrucción y responsabilidad personal, sino que es basado en miedo y culpa. Y esto lo que el problema que crea es que eventualmente lleva a las personas no necesariamente a rebelarse contra la figura del Dios verdadero de la Biblia, sino contra el concepto de Dios, el Dios de la religión que esa familia profesa. Y por eso a algunos de ellos pues se les hace difícil poder reconciliar la imagen de Dios. A otros se les hace difícil poder ver, inclusive otros abiertamente se rebelan contra Dios. Lo que quiero dejar bien claro, cuando esto sucede en la dinámica familiar, su protesta no es contra el Dios de la Biblia, es el Dios de la religión que muchas veces las familias construyen y producen para mantener el control de la unidad familiar. Wow, el elemento, entonces, ¿existe algún elemento común en términos de del castigo, no sé, la ira de Dios? Es común ver en las familias, en las oficinas de consejería, de pronto padres o algún miembro que utilice, no sé, alguna consecuencia punitiva para... Sí, siempre se utiliza, ¿verdad?, muletilla, que, ¿verdad?, si no me haces caso, te vas a tener que atener las consecuencias que son el castigo de Dios, a que Dios te abandone o que la bendición de Dios sea privada en tu vida. Y a veces muchas personas toman esto como literal, aunque sea un error teológico o una distorsión teológica que algunas familias utilizan. La finalidad, como mencioné al principio, todo va orientado a cómo poder ejercer control. O sea, si un hijo, una esposa quiere desarrollar criterio propio o en alguna forma difiere de opinión, algo que es bien particular en la experiencia del verdadero evangelio es que Dios respeta el criterio de las personas. Dios respeta la manera de pensar del individuo, inclusive aunque esté equivocado. Dios da permiso que la persona tenga oportunidad de asumir responsabilidad de sus decisiones. Eso no significa que Dios diga, eso no significa que Dios va a ser punitivo. Dios utiliza nuestras experiencias aún erradas para su propósito, para acercarnos a Él eventualmente, para que podamos tener una mejor conciencia de nuestra fragilidad, de nuestro estado de impotencia. Pues muchas veces la familia tóxica que utiliza la religión como un elemento para poder ejercer control, utiliza estos episodios para instigar miedo, instigar amenaza o instigar culpa en los miembros para que eventualmente entren en una sumisión que no es voluntaria, es una extorsión psicológica que es muy típico en las familias tóxicas. Wow.
Uno no quisiera de pronto posicionar a Dios en un lugar como ese, doctor, ubicar algo tan serio, algo tan sagrado y algo tan perfecto en una posición utilizarlo como una herramienta o utilizarlo con el propósito de yo lograr influenciar sobre alguien y hacer quizás desmerecer, empobrecer la figura de Dios para lograr mi fin. Persona que está realizando, que está mal usando el nombre de Dios a su experiencia, doctor. Termina que alcanza de alcanza un genuino o a su experiencia ve que la mayoría de los casos continúan con ceguera. En algunos casos, ¿verdad? La mayoría de los casos se queda en ese estado de ceguera. Acuérdate que utilizan de manera efectiva las Sagradas Escrituras. Te doy ejemplo. La Escritura habla que en la relación de familia es importante que los hijos estén en obediencia a sus padres. Pues muchas veces los padres utilizan como un yugo para llevarlos a los hijos a la sumisión, no puedan opinar en su criterio propio, no tengan permiso a diferir de manera respetuosa. Sin embargo, la misma Escritura advierte que los padres, el autor del desaliento de sus hijos, exasperándolo, dice la Escritura. Si te das cuenta, utilizan mucho las Sagradas Escrituras para poder enfocar y dirigir a otros, pero muchas veces omiten la responsabilidad que les toca a ellos. Lo mismo en la relación de matrimonio. Muchas veces hay personas que utilizan lo que es la Escritura para poder, por ejemplo, usar en el caso de la cónyuge, la esposa, de que tiene cuando lo que es la Escritura es basada en respeto, no una relación basada en perder tu identidad, dejar de ser tú como mujer, no tener criterio propio. Y hay hombres que lamentablemente utilizan las Escrituras como una forma del ciclo de maltrato hacia la mujer. Y lo mismo hay mujeres que le pasan la misma experiencia. Utilizan las Escrituras cuando dice que la mujer tiene que respetar al marido, lo condicionan cuando debe ser un ejercicio continuo, porque la mujer puede mantener dándole respeto al marido sin tener que quitarse autoridad, sin tener que desvalidarse, y así se va creando involuntariamente dentro del seno del hogar un ciclo enfermizo de agresión verbal, agresión psicológica, agresión relacional. Y al final del día, la imagen que queda perjudicada o el concepto que queda perjudicado es el relacionado a Dios. ¿Por qué? Los integrantes sudan detrás de la figura de Dios o detrás de las Escrituras para poder justificar sus actos y rara a la vez asumen responsabilidad que estaban equivocados. A veces en esa interacción familiar se dan ciertos escenarios que nos ponen en ese, vamos a decir, discusión a veces religiosa, hasta fuera de contexto, y puede ser que una persona pues se sienta ofendida o incómoda porque va a haber alguien que siempre va a predominar y va a utilizar eso para atacar. Usted utilizó la palabra atacar, en verdad, en el tema. Una cosa es el diálogo y otra cosa es el ataque. ¿Qué consejo usted le puede dar a esa persona que está madura pero se siente a eso mismo, atacado, a diferencia de ese diálogo saludable, ¿verdad? Claro. Precisamente cuando esto ocurra, es bien importante que el integrante familiar establezca una frontera. Cuando digo establecer una frontera, la misma Escritura nos exhorta a que retengamos lo bueno, desechemos lo malo. Muchas veces, involuntariamente, le damos la credibilidad indebida a estos tipos que pensamos que Dios está en el lado de la parte agresora, de la parte que lastima. Y Dios es un Dios de orden, Él no tiene nada que ver con estas disfunciones. Recuerde que cuando una familia se desarrolla un entorno enfermo emocionalmente, enfermo psicológicamente, no es sorpresa que desarrollen un Dios enfermo que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia y por ende desarrollen teologías enfermas. Al final del día,
toda la motivación o toda la finalidad es poder ejercer control sobre las demás personas. Recuerde, Dios no necesita ejercer control para que una relación con un individuo sea funcional. Hay otro Dios con letra D minúscula que utiliza ese mecanismo y se llama el príncipe de este mundo, Satanás. Así que no es sorpresa que cuando usted se encuentre con estos episodios, usted establezca una frontera, difiera respetuosamente y no permita que el concepto de Dios, por lo menos en su vida, se distorsione propagando la misma enfermedad generacional ¿verdad?, de la gente que está utilizando el nombre de Dios indebidamente a su experiencia personal. ¿Por qué? La mayoría de las personas que encuentro rebeldes, descarriados, o que se les hace difícil regresar a un templo o buscar de Dios, su lucha, cuando tú los escuchas, Esteban y Carlos Manuel, no es con el Dios de la Biblia, es con el Dios de la religión que la gente ha construido. Y entonces ahí es que yo les oriento: tu lucha, tu pelea, tu crisis, no es con el Dios de la Biblia, porque en ningún momento de lo que me estás relatando me estás hablando del Dios de la Biblia, me estás hablando del Dios que los hombres crearon. Este es el Dios de la religión. Wow.